Ok. Pues listo, comenzamos. Como ya habíamos visto la semana antes pasada, este es el módulo de ustedes de neuropsicología. Me escucho con eco. Creo que tienen que cerrar el micrófono ustedes, porque si no me estoy escuchando yo también. Ok, perfecto. Listo. Entonces, como les decía la semana antes pasada, este es el módulo de ustedes de neuropsiquiatría. Yo les voy a impartir esta materia como la hemos organizado de la siguiente forma. Son aproximadamente 9 temas. Quizás podamos ir modificando algunas cosas en la medida que vaya fluyendo la materia, pero la idea es esta. Tema 1 es lo que vamos a dar hoy, generalidades del sistema nervioso. Tema 2, origen y desarrollo del sistema nervioso. Vamos a tener 2 temas que se llaman el 3 y el 4 para profundizar un poquito en la parte de anatomía y en la parte de fisiología. Déjenme aquí poner el puntero. Ya el tema 5 vamos a hablar acerca de la evaluación neurológica. Esta es una de las clases que a fuerza tiene que ser práctica. Luego hablaremos de síndromes neurológicos, síndromes neuropsiquiátricos. Y ya por último vamos a hablar un poco acerca de la exploración estructural y funcional del sistema nervioso y profundizaremos un poquito en el electroencefalograma y mapeo cerebral. Entonces, esto, como les decía, este va a ser el tema de hoy, generalidades del sistema nervioso. Esta clase la voy a tomar como si fuese una especie de recordatorio. Recordarán cuando hablamos la semana antes pasada. Asumo que la mayoría de ustedes, estos son temas que tocaron, yo creo que con un buen nivel cuando estaban en los primeros años de la carrera, pero ya en la medida que entraron en la fase clínica de pregrado, pues estas cosas básicas se fueron quedando, ¿no? Entonces vamos a tratar del día de hoy hacer una especie de recordatorio de todas las cosas fundamentales de las generalidades del sistema nervioso. La semana que viene vamos a hablar de un poco de origen y desarrollo y a partir de la tercera semana entonces vamos a profundizar un poquitito en anatomía del cerebro, fundamentalmente no de todo el sistema nervioso, del cerebro, y en el tema 4 vamos a profundizar en fisiología del sistema nervioso. Hoy vamos a hablar solamente de algunas cosas generales, como ven aquí en el programa. Este es la secuencia que vamos a seguir en el día de hoy: concepto del sistema nervioso, cómo se divide. Vamos a entrar a hablar un poquito de los componentes del sistema nervioso, en particular del cerebro, de corteza cerebral. Vamos a hablar un poquito acerca del tejido nervioso, cuáles son sus propiedades y sus componentes, cómo se organizan, muy rapidito acerca de los aspectos más generales de la estructura y la función de las neuronas, aspectos básicos de la sinapsis, y para concluir vamos a hablar muy rápido acerca de algunos neurotransmisores, ¿no? Entonces, para comenzar, primeramente, concepto del sistema nervioso. Esto como... Doctor, no está avanzando la diapositiva, estamos viendo la primera. Ok, déjame ver, esto es... Ahora sí. ¿Cuál es? La de concepto del sistema nervioso. A ver. ¿Esta la vieron? No. Solo chiquita. ¿Pero la vieron? ¿La están viendo ahorita? Ahorita sí. Ok, este es el temario que vamos a seguir en el curso de forma general. Este es la secuencia del día de hoy, lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Esto sí lo vieron? No. Ok. ¿Podría ponerle pantalla completa a las diapositivas? Sí, ahorita. Lo que pasa es que en el momento en el que le doy pantalla completa, entonces se pone lento. Y yo puedo pasar a una diapo y todavía ustedes están viendo una o dos diapos anteriores. Oye, déjame aprovechar también, Ana, vamos a intentar para la siguiente semana hacerlo por Zoom. No sé si ustedes tengan algún problema. Yo tengo esta cosa del Zoom, yo pago la suscripción de Zoom también. Yo la puedo grabar, Ana, sin problema de ningún tipo, se la puedo enviar. Súper bien, Doc. Lo que pasa es que como no tenemos acá, por eso
Sí, es que Meet es una plataforma muy lenta para este tipo de cosas. En cuanto voy avanzando, entonces se queda ahí 1 o 2 diapos atrás y yo no, aquí no he logrado la forma de verme en pantalla o verlos a ustedes. Por lo tanto, ahora cuando yo estoy hablando, yo solamente estoy viendo mi presentación. Y como solamente estoy viendo mi presentación, yo no sé si ustedes se quedaron 2 o 3 diapos más atrás. Así que me van diciendo, muchachos, ¿sale? Sí, doctor. En caso de que me vaya quedando atrás, me van diciendo. Ok. Aquí ya lo puse en pantalla completa. ¿Ya lo ven? Me tienen que hablar porque no los veo. No. ¿Todavía están viendo la pantalla pequeña? Sí. Ay, caray. Oye, a ver. Si tiene oportunidad, doctor, y abrir ahorita Zoom, nos conectamos a la cuenta que nos diga para no estar batallando. Sí, sí, para que se conecte, si no va a ser terrible. Déjame, me voy a desconectar y te mando a Ana enseguida a la liga. Sí, doctor. Terrible. Deprisa, anciano. Estoy metiendo a su de aplicación. Ah. ¿Qué? Siempre te queda como crema batida. Ay, qué rico. Esta restricción. Nos acaban de decir pobres lentos. Se sabe. No tengo excusa. Que no tengo introspección. Estoy lloviendo. Ni suena. Ahí sí sonaba ya. O sea, no ha sonado. Es que Ni suena en la mañana. En la mañana no marcan, doctora. No. Suben a la residencia a decir, aunque estemos en el día. Es como, pues ahí está el teléfono. La cosa es quejarse de algo. Ajá, le avisan a consulta externa. ¿WhatsApp? Me mandó la liga. ¿Hay WhatsApp? Ah, no. Okay. Ahí hay residencia. Si no nos deja. Ah, ya me dio el número. Abajo. 25 15 49. ¿Solo? Sí. Parece que no. No, está. Faltan números, ¿no? Sí, el WhatsApp. Cierren los ojos, por favor.
hacen una maldita vez. Yo lo puedo hacer. Listo, ya tengo a los residentes por aquí. ¿Sí me escuchan bien ustedes? Sí. Ok, solo falta Ana, ¿no? Sí, solo falta ella, ahorita se conecta. Ok, vamos a ir comenzando con ustedes para no perder tiempo. ¿Va? Sí. Yo lo voy a grabar por aquí y ya luego se lo mando a la doctora para que se los comparta a ustedes. Recording in progress. Quieren que te hagan señas. Ok. Listo. Ahora sí pueden abrir la cámara ustedes, ahora sí lo puedo ver. ¿Tú cómo? Abajo. Ah. Listo. Ok. Pues ya están viendo ahí la pantalla, el sumario del día de hoy. ¿Sí lo ven? Levántenme la mano ahí. Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a avanzar rápido, como les comentaba, vamos a hablar muy rápido acerca del concepto del sistema nervioso, cómo se divide, y vamos a hablar acerca de los componentes y de la corteza cerebral, y muy rápido acerca del tejido nervioso, cuáles son sus propiedades, sus componentes, cómo se organiza, y aspectos muy generales de las neuronas, de la sinapsis, y vamos a terminar con un breve resumen de los principales neurotransmisores y cómo actúan sobre el cerebro. Ok, si van ahí, ya ven la diapo del sistema nervioso, del concepto. Sí. Ok, perfecto. Entonces, muchachos, a ver, primero cuando vamos a hablar de definición, de concepto, de cualquier tipo de estructura, bueno, simplemente tenemos que recordar que es el conjunto de estructuras, en este caso órganos, que rigen la coordinación y control de todas las funciones del cuerpo, asegurando así la integridad del organismo como un todo y su relación con el medio. Pueden revisar la literatura, se van a encontrar 25.000 conceptos diferentes del sistema nervioso. Al final, este es uno de los tantos. A mí me gusta porque es uno de los más integradores, pero yo creo que de forma general cualquiera de ustedes puede inventarse su propio concepto del sistema nervioso y va a estar de forma correcta igual, ¿no? Ahora, sí vamos a entrar un poquito en la división del sistema nervioso, y cuando uno va a dividir, es decir, a clasificar cualquier tipo de sistema, estructura, cualquier cosa que vaya a establecer criterios de clasificación, eso es lo primero. Yo, por ejemplo, puedo clasificarlos a ustedes, los doctores los puedo clasificar de acuerdo al sexo, los clasifico de un lado y del otro. Yo puedo clasificarlos a ustedes de acuerdo a la edad y establezco grupos etarios y digo los que están de 25 a 30, de 30 a 35, de 35 a 40. Es decir, si se dan cuenta, lo primero que siempre hay que establecer es un criterio de clasificación, y por lo tanto, el sistema nervioso se puede clasificar de distintas maneras de acuerdo al criterio de clasificación que estés utilizando. De todos los criterios de clasificación que podemos utilizar para dividir el sistema nervioso, el más común, el más utilizado es el criterio topográfico. Y ese es el que nos permite clasificar al sistema nervioso en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, es decir, de acuerdo a la localización de las estructuras que forman parte del sistema. Sistema nervioso central son todas aquellas estructuras que se encuentran por dentro de estructuras óseas, es decir, médula espinal y encéfalo. Y dentro del encéfalo, entonces, es donde tenemos el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Eso es lo que compone el sistema nervioso central. Si se dan cuenta, es todo lo que se encuentra dentro del canal vertebral y del cráneo. Mientras que el sistema nervioso periférico es todo lo que sale o entra a ese sistema nervioso central.
y es lo que nos permite tener una comunicación tanto con el resto de las estructuras de nuestro cuerpo como con el medio externo. Ahora, hay distintos, como les decía, hay otros criterios de clasificación del sistema nervioso. Por ejemplo, este criterio de clasificación es de acuerdo, hay alguna literatura que lo pone de acuerdo a la vida, a la relación que tiene con el medio, y hay sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo o vegetativo, como seguro que también lo han escuchado mencionar, es aquella parte del sistema nervioso que está relacionada con el control de las funciones vegetativas, todas aquellas funciones que no dependen de un control consciente por parte del individuo. Y a su vez, como ya recordarán, se divide en sistema simpático y parasimpático. Pero hay que recordar muy bien que siempre partimos de criterios de clasificación, porque, por ejemplo, aquí en este esquema hay un error de concepto. Si se dan cuenta, en este esquema solamente están clasificando en sistema nervioso somático y autonómico al sistema nervioso periférico. Y hay parte del sistema nervioso central que también pertenece al sistema nervioso autónomo. Es decir, el sistema nervioso autónomo o vegetativo tiene estructuras neurales tanto centrales como periféricas. Por eso es que le hago tanto hincapié en tener bien en cuenta que siempre hay que partir de un criterio de clasificación, para que no cometan, por ejemplo, errores como estos, que los pongo con toda intención de decir, sistema nervioso autónomo, pues pensar que solamente es parte del sistema nervioso periférico. Y de esa forma, por ejemplo, el hipotálamo, que es una estructura tan importante en el sistema nervioso vegetativo, pertenece al sistema nervioso central, no pertenece al periférico. ¿De acuerdo? Entonces, a ustedes en particular no vamos a profundizar mucho en el sistema nervioso periférico, ni tan siquiera el sistema nervioso vegetativo. Son de las cosas que no están tan relacionadas, y fíjense cuando les digo no están tan relacionadas, no quiere decir que no estén relacionadas, pero no están tan relacionadas con su práctica clínica diaria, y por lo tanto vamos a mencionar simplemente algunas cosas que creamos que puedan ser relevantes para ustedes. Aquí nos vamos a enfocar un poco más en el sistema nervioso central. En particular, dentro del sistema nervioso central nos vamos a enfocar en el encéfalo, y en particular dentro del encéfalo nos vamos a enfocar un poco más en el cerebro. Pero fíjense que cuando hablamos del encéfalo, todas aquellas estructuras del sistema nervioso central que están dentro de la bóveda craneana, estamos incluyendo al cerebro, propiamente dicho, al cerebelo y al tronco encefálico. El tronco encefálico, como pueden ver aquí, con las distintas porciones que conforman el tronco encefálico. Pero aquí nos vamos a enfocar un poco más acerca del cerebro. Y estos elementos son importantes que ustedes poquito a poco los vayan recordando, porque fíjense cómo vamos a hablar del cerebro. El cerebro es una parte del encéfalo, el encéfalo a su vez es una porción del sistema nervioso central, y el sistema nervioso central a su vez es una porción de todo el sistema nervioso. Entonces, como nos vamos a enfocar un poquito más en el cerebro, pues aquí les traigo una clasificación. Déjenme un momentito rápido. A ver, permítanme. Es que tengo que cerrar por aquí, porque como tengo el WhatsApp abierto, entonces cada vez que me entra un mensaje ya están viendo otra vez mi diapo, ¿no? A ver, lo que veo, levanten la mano, perfecto. Muy bien, entonces aquí diferentes vistas del sistema nervioso central. Piensa que aquí está completo, pero lo que más nos interesa es el cerebro. Esto es una vista anterolateral. Aquí estamos viendo el cerebro desde frente y desde el lado. Y esto es una vista medial, donde pueden ver las diferentes porciones. Incluso el cerebro en sí se divide en otras porciones, como pueden ser diencéfalo, telencéfalo, y estas cosas ahorita no voy a profundizar mucho, porque vamos a ver un módulo de neuroanatomía específicamente donde vamos a profundizar un poco más, pero solamente aquí recordando algunos conceptos.
Aquí tenemos una vista anterior e inferior. Aquí es como si estuviéramos viendo el cerebro de frente y desde abajo. Fíjense cómo tenemos una cara medial del cerebro, que son estas dos porciones que se miran entre sí en los dos hemisferios. Tenemos una cara convexa, una cara lateral, que es esta convexidad que da hacia las regiones temporoparietal. Y tenemos una cara basal, que es la porción que da hacia el piso de la bóveda craneana. Recuerden que el piso de la bóveda craneana estaba formado por, no sé si recordarán cuando vieron anatomía en los primeros años de la carrera, que el cráneo en particular era un elemento bastante complicado en la anatomía, y teníamos el piso del cráneo, ¿no? Y en el piso estaba conformado por la porción inferior del lóbulo del hueso frontal, teníamos el esfenoide y luego teníamos la parte del hueso temporal y el hueso occipital. Todo eso conforma el piso del cráneo y ahí descansa la cara basal del sistema nervioso, del cerebro en particular. Aquí hay dos vistas diferentes. Esto es una vista lateral en vivo, en fresco, así como se ve un cerebro si lo tuvieran en su mano, son imágenes reales. Esto es una cara lateral, donde aquí podemos ver la cara lateral del cerebro. Miren, aquí pueden observar el cerebelo y por aquí abajo pueden ver el tronco encefálico. Y esto es una vista medial. Aquí abrimos los dos hemisferios, quitamos uno y estamos mirando desde dentro. Y miren cómo se ven las distintas porciones del cerebro, donde podemos observar incluso aquí estructuras de sustancia blanca. Aquí podemos ver incluso el cerebelo y un corte sagital del tronco encefálico con sus tres porciones: mesencéfalo, la protuberancia o puente y la médula elongada o bulbo raquídeo, como también se lo pueden encontrar en algunas literaturas. Y aquí, a modo esquemático, tenemos una vista medial del cerebro. Aquí una vez más vemos por abajo el cerebelo y el tronco encefálico, pero tenemos una vista del cerebro donde podemos ver las distintas porciones que la conforman. Recuerden que esto vamos a profundizar un poco más en el módulo 3, pero el cerebro de forma general se divide en telencéfalo, que es toda esta porción periférica de la corteza cerebral o hemisferios cerebrales, y una porción interna medial que queda hacia el interior de ambos hemisferios, que es el diencéfalo. Y ese diencéfalo a su vez se divide en otras subporciones. Ahora, ese telencéfalo que se divide, que es lo que llamamos hemisferio cerebral, la corteza, la parte más superficial, sabemos que está la corteza plegada, ¿no? La corteza está plegada y forma distintas estructuras que le llamamos surcos o giros. Los surcos son las porciones de corteza que quedan entre dos giros. Por ejemplo, si aquí están viendo un impulsor, esto sería un surco, esto sería otro surco, y aquí lo que quedaría entre dos surcos, entonces sería un giro. Esa forma plegada de la corteza es importante que ustedes conozcan que tiene, valga la redundancia, una importancia fundamental en el ser humano. Y es que al estar plegada aumenta el área de superficie cortical, y eso nos permite que al ser más cantidad de corteza, pues haya más posibilidad de especialización. Cuando nosotros observamos el cerebro de especies filogenéticamente inferiores a nosotros, vemos que la corteza no está tan plegada, e incluso si alguno ha tenido la posibilidad de observar el cerebro de una ratita, verá que es una corteza plana. ¿Por qué? Porque entonces, de la forma en que está plegada, si nosotros estiramos, si ustedes, alguien tuviera suficiente tiempo libre y posibilidad de hacerlo y pudiera estirar la corteza y plancharla, bueno, estuviéramos hablando de que la corteza cerebral fuera 3 veces más grande de lo que la observamos. ¿Por qué? Gracias a esos pliegues que tiene formando surcos y giros. Por lo tanto, esa formación de surcos y giros reviste una importancia fundamental para el nivel de especialización cognitiva que tiene el ser humano. Ahora, a su vez, estos surcos y esos giros distinguen distintas regiones en nuestra corteza cerebral, y son los famosos lóbulos que todo el mundo conoce,
que tenemos un grupo de lóbulos que se llaman lóbulo frontal, el más anterior, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal, y aquí no se ve señalado, pero entre el lóbulo frontal, parietal y occipital, si abrimos, hay adentro un lóbulo que seguro que recordarán que se llama lóbulo de la ínsula. ¿Sale? Entonces tenemos esos 5 lóbulos y cada uno de esos lóbulos tiene una importancia fundamental. Vamos a platicar así muy a grandes rasgos. Por ejemplo, el lóbulo frontal es un lóbulo que en primer lugar está relacionado con el movimiento. Esta porción más posterior del lóbulo frontal, ahí se encuentra una estructura que se llama homúnculo motor. De ahí parten casi todas las neuronas que están relacionadas con el control de la motilidad voluntaria en el cuerpo. Y en la porción más anterior, que es lo que conocemos como corteza prefrontal, pues hay un grupo de regiones que están involucradas con las funciones que alguna literatura le llama, la denomina como las funciones que realmente nos hace humanos, las que más nos diferencia de especies filogenéticamente inferiores, como por ejemplo raciocinio, capacidad de análisis, las funciones ejecutivas, control inhibitorio, toda esta capacidad de analizar consecuencias de nuestros actos, planificar el futuro, es decir, tener un poquito de visión a largo plazo. Todas esas funciones de forma general se llevan a cabo en esta porción más anterior del lóbulo frontal, que se conoce como corteza prefrontal, y que a su vez también representa, eso lo vamos a profundizar en la siguiente semana, representa la porción filogenéticamente más nueva de nuestro cerebro. El lóbulo occipital, la porción más posterior, ese, como ya recordarán, es un lóbulo que está fundamentalmente relacionado con el procesamiento de la información visual. El lóbulo temporal es un lóbulo que está relacionado fundamentalmente con el procesamiento de la información auditiva, pero también está relacionado con procesamientos procesos de consolidación de memoria, de aprendizaje. Entonces estoy entrando simplemente en algunos elementos básicos recordatorios, aunque esto luego lo podremos ir profundizando. El lóbulo de la ínsula, este que está al interior, está relacionado fundamentalmente con funciones vegetativas, aunque también tiene algunas relaciones con respecto a la percepción gustativa. Y el lóbulo parietal es un lóbulo relacionado con la integración sensorimotora. Esto es un lóbulo que también a mí me gusta mucho hablar con el caso de ustedes psiquiatras, porque hay algunas patologías que ven ustedes fundamentalmente, aunque también en conjunto con neurología, y este lóbulo parietal está relacionado con la integración de distintas informaciones sensoriales, de distintas modalidades. Por ejemplo, una de las percepciones que se integra es la percepción visoespacial. Este ejemplo de que, por ejemplo, yo agarro una pelota y se la lanzo a cualquiera de ustedes. Cuando yo le lanzo una pelota a cualquiera de ustedes y les digo, ahí les va, ahí ustedes primero están integrando información auditiva, luego están integrando información visual, ven la pelota, el recorrido que viene haciendo hacia ustedes. Luego integran información motora. Fíjense como ya nos fuimos de la parte sensorial y ahora vamos a la parte efectora, motora, de realizar un movimiento de la mano ajustado para atrapar la pelota. Y una vez que la pelota choca con la mano, ahí nosotros tenemos que sentir, que tener esa integración táctil para cerrar la mano y la pelota no rebote y se salga. Por lo tanto, fíjense la complejidad de ese procesamiento, de esa integración, y eso se lleva a cabo en el lóbulo parietal. También ahí hay una percepción del mundo, de la percepción visoespacial de todo el mundo, y cuando hay lesiones en esa zona, se produce un cuadro clínico muy raro, se presenta realmente muy raro en la práctica clínica, pero que a veces parece ciencia ficción, y es el famoso síndrome de Mengele o síndrome de negligencia, que es que las personas dejan de percibir el mundo contrario al lado que está lesionado en el cerebro. Y esos son los famosos casos que seguro que en alguno, quizás usted haya leído por ahí en la literatura, que le ponen a una persona a dibujar un reloj y solamente te dibujan la mitad del reloj, no te dibuja la otra parte. O los casos más, que son casos reales, pero que pueden sonar a ciencia ficción, de mujeres, por ejemplo, maquillándose y solamente se maquilla un lado de la cara, porque dejan de reconocer
el hemimundo contrario al lado de la lesión. Y ahí uno entiende un poco la importancia que tiene el lóbulo parietal en este proceso de integración, de percepción visoespacial. Ahora, recordar que cuando hablamos de cerebro, de corteza cerebral, de integración de información, realmente no estamos hablando solamente de la corteza. Hacia el interior del cerebro hay un grupo de núcleos, de acúmulos neuronales que tienen importancia fundamental en muchos procesos cognitivos, que antiguamente se creía que estas estructuras que se conocen como núcleos basales o ganglios de la base, se creía que estaban relacionadas fundamentalmente con el control motor. Hoy día ya se sabe que están relacionados con un montón de procesos cognitivos, con un montón de procesos emocionales, y por eso en la práctica clínica vemos tantos pacientes con lesiones o alteraciones subcorticales, y los pacientes presentan alteraciones cognitivas, alteraciones emocionales, que antiguamente no creíamos que fueran tan relacionadas con estructuras subcorticales. Y aquí, a modo de esquema, le están poniendo como si fuera transparente la corteza cerebral, y están viendo un grupo de núcleos de la base que vamos a profundizar un poco más en la tercera semana. Aquí, esto es una diapo nada más que para recordar el sistema límbico, porque yo creo que para ustedes, los psiquiatras, es un sistema que reviste capital importancia. Y cuando hablamos del sistema límbico, hablamos del conjunto de estructuras nerviosas que están relacionadas con el control de las emociones. Es una de las partes del cerebro más antiguas desde el punto de vista filogenético. Y si se dan cuenta, hay estructuras que pertenecen tanto al telencéfalo como al diencéfalo. Y ya también las profundizaremos un poco más en el tema en la tercera semana, cuando hablemos de anatomía del sistema nervioso. Aquí también recordar un poco lo que les mencionaba acerca de la corteza prefrontal, de las distintas porciones que conforman a la corteza prefrontal. Aquí está la corteza prefrontal dorsolateral, orbitofrontal y ventromedial. Aquí ya en la diapo y en la grabación ustedes van a poder ver algunas funciones relacionadas con cada una de estas porciones de la corteza prefrontal, pero es muy importante que conozcamos las funciones, aunque yo creo que ustedes, como residentes de psiquiatría, como futuros especialistas en psiquiatría, tienen que conocer que el cerebro no es tan sencillo como a veces lo pintamos. A veces hablamos, no, la corteza dorsolateral está muy relacionada con las funciones ejecutivas. Y de repente vemos un paciente que le aplicamos una batería neuropsicológica y dio bajo en control inhibitorio, dio bajo en alguna de las pruebas que evalúan funciones ejecutivas, y automáticamente todo el mundo cree que el paciente tiene una alteración de la corteza prefrontal dorsolateral. Y realmente el cerebro es mucho más complejo que esta simplicidad con la que uno a veces se la estudia. Al final, estos son regiones que no están relacionadas exclusivamente con ninguna función en particular, y por lo tanto el cerebro funciona como un todo. Hay una integración de distintas partes. Por eso es que hoy ya hablamos un poco más de conectoma, de conexiones, de circuitos, más que de regiones en particular, ¿sabe? Para que más o menos esto lo vayan teniendo en cuenta, porque hoy día todavía vemos algunos especialistas que nos dicen: este paciente tiene esta alteración, estas manifestaciones clínicas, pues voy a buscar específicamente una lesión en esta región del cerebro. Y realmente esto sería un simplismo, ¿no? Ahora, ya que vimos un poquito la parte acerca de la organización de la anatomía, tenemos 20 minutos, quiero terminar a las 2:30 para que ustedes también tengan tiempo para la salida, así que vamos a apurarnos un poquito. Estas son las propiedades del tejido nervioso, y estas son las dos propiedades fundamentales: excitabilidad y conductividad. De esto vamos a profundizar un poco más en la clase 4, pero solamente para que recuerden, excitabilidad es la capacidad que tiene una célula cualquiera, en este caso estamos hablando de una célula nerviosa, de responder ante un estímulo. Es decir, la célula tiene un estado basal, y cuando llega un estímulo, de alguna forma, la célula va a responder ante ese estímulo. Ya luego en la clase 4 vamos a profundizar acerca del tema de biopotenciales, y vamos a ver cómo es que responde una célula nerviosa. En este caso responde cambiando su electricidad, cambiando su voltaje. Y la otra propiedad que
que tiene el tejido nervioso la propiedad de conductividad, es decir, ahora una vez que respondió ante un estímulo, esa respuesta es capaz de conducirla y la conduce a lo largo de toda la neurona y puede pasárselo a otras neuronas a través de ese contacto neurofuncional que conocemos que se llama sinapsis, ¿no? Pero al final las dos propiedades fundamentales son detectar cambios, provocar una respuesta en función de ese cambio, de ese estímulo, y luego esa respuesta la puede conducir. ¿Y cómo funciona esto? Al final esto es muy breve, muy rápido. Yo creo que hay que conocer muy bien algunos conceptitos sencillos de electricidad, y a veces cuando me pongo a dar estos temas todo el mundo empieza electricidad, física, química, matemática, pero si yo estudié medicina para olvidarme de estas cosas, bueno, desafortunadamente estos son elementos que hay que recordar, que hay que dominar, y fundamentalmente nosotros los que estamos relacionados de alguna forma con la atención del cerebro, porque el cerebro funciona con electricidad igualito que funciona una tele, una lámpara, un refri, todo funciona con electricidad, con la pequeña diferencia de que todos los objetos electrodomésticos que tenemos en casa funcionan en el orden de los volt y el cerebro funciona en el orden de los micro o los nanovolt. Estamos hablando de 10 a la menos 6, 10 a la menos 9, pero al final es electricidad igual. Y cuando hablamos de electricidad tenemos que recordar algunos conceptos como corriente, voltaje, flujo de cargas. La corriente es simplemente el flujo de carga, el paso de cargas de un lugar a otro por un área de sección transversal. Hay un grupo de cargas aquí y esas cargas se mueven hacia otro lugar, ya podemos decir que hay un flujo de cargas y por lo tanto ahí hay una corriente. Ahora, esas cargas se mueven de un lugar a otro en función de diferencias de voltaje. Si en un lugar hay más voltaje y en otro hay menos, pues las cargas se van a mover en función de un gradiente de voltaje. Y por lo tanto ahí es como se mezclan estos conceptos de voltaje, corriente y flujo de carga, ¿no? Al final, si ustedes recordarán, todos los objetos electrodomésticos que ustedes tienen en su casa tienen un interruptor, un enchufe que tiene dos patitas. Por lo tanto, en la pared lo que hay es un enchufe que le conocen como hembra, que tiene dos vueltitas. Ahí simplemente hay dos conductos donde uno tiene corriente y el otro no. Y cuando hay una diferencia de voltaje, y cuando conectamos las dos patitas del enchufe, por ejemplo, una tele, cuando la conectamos lo que hacemos es cerrar el circuito. Hay cargas que pasan de donde mayor voltaje hay a donde menos voltaje. Y cuando fluyen las cargas, pues la carga fluye por dentro del televisor. Genera una corriente y esa corriente es la que enciende los componentes y por lo tanto la que hace que la tele se encienda, ¿no? Pero al final así mismo funciona una neurona. Por ejemplo, si aquí ven, esto es una neurona y aquí la característica fundamental es que mientras que en los objetos electrodomésticos de nuestras casas, las cargas, esas cargas que fluyen de un lugar a otro, son electrones que fluyen en una estructura metálica, pues aquí en nuestro sistema nervioso las cargas las representan los iones. Son átomos que tienen cargas que perdieron su neutralidad, tienen cargas y entonces al tener cargas se convierten en iones. Y aquí tenemos el ion de sodio, el ion de potasio, ion de cloro, ion de calcio, y como tienen cargas, pues esa es la estructura que cuando se mueve, entonces genera una corriente. Y en las neuronas, imagínense que esto es una neurona, este cuadrado es una neurona, y nosotros tenemos cargas adentro de la neurona y tenemos carga afuera de las neuronas. Por lo tanto, si en algún momento se abriera un canal como este esquemático que les representa aquí, esas cargas se van a mover a favor de dos elementos fundamentales. Uno, de un gradiente de voltaje, de donde hay mayor o donde hay menor voltaje, y dos, a favor de un gradiente de concentración, de donde hay más sodio, por ejemplo, y donde hay menos sodio. Y ese movimiento del ion desde afuera hacia adentro o desde adentro hacia afuera es lo que produce una corriente. Y esa corriente es la que genera entonces un voltaje. Y eso es lo que genera un cambio de voltaje en la célula. Y de esa forma es que la neurona responde a un estímulo. ¿Recuerdan de la primera propiedad, excitabilidad, que es responder ante un estímulo? Pues un estímulo de alguna forma
debe modificar la permeabilidad de estos canales para que entren o salgan iones. Y una vez que entran o salgan iones, ya cambió la corriente, el voltaje de la neurona. Y al cambiar, pues ya respondió un estímulo. Y una vez que cambia, entonces es capaz, ya lo profundizaremos en la clase 4, es capaz de generar una cosa que se llama potencial postsináptico. Ese potencial postsináptico es capaz de, si llega a un umbral, desencadenar una cosa que se llama potencial de acción, y ese potencial de acción entonces es el que se puede propagar. Y ahí viene la segunda propiedad del tejido nervioso, conductividad. Por lo tanto, fíjense ahora cómo integramos que la neurona responde ante un estímulo variando, modificando su electricidad, su voltaje, y esto es capaz luego de conducirse en forma de un potencial de acción. Y aquí este pedacito lo podemos resumir como una analogía de aquí, de este segmento, y una vez que se genera el potencial de acción, pues ese potencial de acción se puede conducir a lo largo de esa neurona, y cuando llegue a este punto, pues hará contacto a través de la sinapsis con otra neurona, y por lo tanto se sigue conduciendo, y esa es la forma en la que se conduce la información en el tejido nervioso, en el sistema nervioso. Ahora, ¿cuáles son los componentes del tejido nervioso? Pues como cualquier otro tejido, los componentes siempre son las células principales, que son neuronas, y en este caso también neurobias, y el material extracelular. Estamos haciendo un poco de recordatorio de una clase de generalidades de cuando vieron, por ejemplo, histología, que hablaron de distintos tipos de tejidos. Pues aquí en el tejido nervioso tenemos neuronas y material extracelular. Dentro de las células tenemos neuronas y neurobias, y dentro del material extracelular, pues todo el tejido, todo el líquido extracelular que hay, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de la neurona con su axón, tenemos el ejemplo de una neuroglia, y aquí otra neuroglia que es la que se encarga, por ejemplo, de producir la mielina para recubrir el axón de la neurona. Entonces, aquí recordar fundamentalmente que antiguamente, y cuando le digo antiguamente, no estoy hablando de la antigüedad, ¿no? Cuando le digo antiguamente, yo pasé por esto hace 20 años, y cuando yo me formé, cuando yo di los primeros años de la carrera de medicina, yo recuerdo que cuando hablaban de neuroglias, de las vías del sistema nervioso, casi siempre hablaban de las mismas funciones. Son células de sostén, son células que le dan estructuras, y son células de inmunidad, que algunas tienen propiedades inmunológicas para defender al sistema nervioso. Sin embargo, ya hoy día sabemos que las neuroglias tienen muchas funciones más importantes que solamente esas funciones de sostén, estructura inmunológicas que antiguamente se le daban. Hoy incluso hay patologías, hay enfermedades genéticas que son de expresión de receptores en la neuroglia. Y eso, y como las neuroglias ya hoy sabemos que modulan la actividad de las neuronas, pues hay patologías que son de las neuroglias y que provocan manifestaciones clínicas muy variadas en los pacientes desde el punto de vista de manifestaciones neurológicas, y que sin embargo la alteración no está en las neuronas, la alteración está en las neuroglias. Por lo tanto, ya hoy sabemos que las neuroglias tienen funciones importantes a la hora de modular la actividad de una neurona. Y cuando hablo de modular, estoy hablando incluso de qué tan excitable o qué tanto se puede inhibir una neurona por efecto modulador de una neurona. Ahora, otra de las cosas que me interesa recordar es la forma en que se organiza el sistema nervioso. Y se organiza en el sistema nervioso central en sustancia gris y sustancia blanca. Y como recordarán, el nombre viene fundamentalmente de cómo se aprecian en fresco las imágenes, y cuando vemos un cerebro, por ejemplo, tanto en fresco como en cualquier estudio de neuroimagen, observamos que hay una estructura más densa, con una coloración diferente hacia la periferia y una porción más clara hacia el interior. Y de ahí viene la famosa sustancia gris y sustancia blanca. Ahora, esta porción que está hacia la periferia es la corteza cerebral, y se le llama sustancia gris porque ahí predominan
Y fíjense que aquí estoy haciendo particular énfasis en la palabra predomina, cuerpos neuronales, mientras que en la sustancia blanca predominan las prolongaciones neuronales, sean axones o sean dendritos. Pero fíjense, otra vez recuerdo, predominan no quiere decir que en la corteza cerebral no hayan prolongaciones y no quiere decir que en la sustancia blanca no hayan cuerpos. ¿Está claro? Simplemente como predominan, hacen que visualmente se observen diferentes. Ahora, esa sustancia gris, que es donde predominan los cuerpos neuronales, no está solamente distribuido hacia la periferia en forma de corteza, sino que, como veíamos, escuchamos anteriormente, están organizados en forma de acúmulos neuronales hacia el interior, llamados núcleos o ganglios basales. ¿Está claro? Y ahí profundizaremos en la tercera semana algunos núcleos de la base, como el cuerpo estriado, globo pálido, putamen, amígdala, y así vamos a ver algunos otros. Aquí solamente para recordar algunas de las diferentes formas de neuronas que hay. Esta es la famosa neurona tipo, una neurona con donde vemos el cuerpo neuronal con su núcleo, sus prolongaciones, que son las dendritas, y una prolongación única y larga, que es el axón. Ahora, hay distintos tipos de neuronas, como vemos aquí una neurona estrellada, donde a simple vista parecería complicado diferenciar las dendritas de los axones. Tenemos neuronas bipolares, neuronas pseudounipolares, y así distintas neuronas. Y aquí lo que me interesa ya para casi ir terminando es este contacto funcional que se establece entre una neurona y otra, que es lo que conocemos como sinapsis. Y aquí tenemos una representación más ampliada de esa sinapsis que se establece entre una neurona y otra, y de forma general este principio. No voy a profundizar mucho aquí en sinapsis, solamente voy a pasar muy rápido porque en la cuarta semana sí vamos a profundizar acerca de esto. Y vamos a suponer que esta es la neurona A, la terminal presináptica de la neurona A, desde donde viene el estímulo, terminal posináptica de la neurona B hacia donde va el estímulo, y por aquí viene el impulso nervioso. Una vez que llegue ese impulso nervioso, recuerden que eso es electricidad, eso es voltaje, llega aquí, hay unos canales, unos receptores aquí que detectan la diferencia, el cambio en electricidad, el cambio en voltaje, y una vez que detectan ese cambio en voltaje, abren un canal. Y como son canales de calcio, una vez que se abre el canal, penetra el calcio, eso hace que haya unas vesículas que contienen el neurotransmisor en su interior. Esas vesículas migren, vayan moviéndose y se peguen a la membrana. Una vez que se pegan a la membrana, se fusionan las dos membranas, tanto la vesícula como la membrana de la célula, liberan el neurotransmisor, y el neurotransmisor perfunde a través de la hendidura sináptica, que es ese espacio que hay entre una neurona y la otra. Y por ahí difunde el neurotransmisor y llega hasta la terminal postsináptica de la neurona B, donde hay unos receptores. Ahí esos receptores detectan por un mecanismo de reconocimiento molecular, como el mismo reconocimiento de una llave y una cerradura, por forma, un mecanismo de reconocimiento molecular, detectan al neurotransmisor, y una vez que lo detectan, son capaces de cambiar conformacionalmente y abren un canal. Y una vez que abren un canal, pues entrarán o saldrán distintos iones en función del tipo de neurotransmisor, en función del tipo de receptor, y en función del ion que entre o salga, pues así se modificará la electricidad o el voltaje de la neurona postsináptica. Se excitará o se inhibirá. Y una vez que se cumple su función, pues el organismo tiene un mecanismo, tiene una maquinaria para sacar al neurotransmisor de ahí y que la acción del neurotransmisor no se perpetúe en el tiempo. Hay mecanismos de enzimas que degradan el neurotransmisor para que ya no siga actuando. Hay otros mecanismos donde hay unos receptores en la terminal presináptica que son capaces de detectar el neurotransmisor y volverlo a incluir al interior de la célula. Y hay otros mecanismos ahí que profundizaremos en clases más adelante. Aquí no les voy a poner este video, y ya para cerrar, porque me queda 3 minutitos, a cerrar con algunos de los principales neurotransmisores. Y aquí les digo uno de los principales, no están todos definitivamente, pero son de los más conocidos.
Y aquí una cosa que yo creo que tiene que ser fundamental para que ustedes recuerden y que a partir de ahora no se les olvide, porque desafortunadamente son de estos simplismos que vamos agarrando como de manía, que no nos acordamos que el cerebro es un órgano extremadamente complejo, y luego hacemos afirmaciones o tenemos comentarios con algunos pacientes que son los que hacen que se vayan generalizando a veces mitos que tiene la población en general, ¿no? Y esto me refiero en particular a que la acción que realiza, que ejerce un neurotransmisor en una sinapsis en particular, no depende del neurotransmisor en sí, sino depende del receptor. Es decir, hay neurotransmisores que son detectados por distintos tipos de receptores en la terminal postsináptica. Ahora, cuando el neurotransmisor se une al receptor A, por decirlo de algún modo, provoca cierto efecto, mientras que cuando el mismo neurotransmisor se une al receptor B, el efecto es otro. Por lo tanto, ahí es donde quiero hacer énfasis en que el efecto neto al final no depende tanto del neurotransmisor, sino del receptor. Ahora, es una realidad que la densidad de receptores para algunos neurotransmisores es muy alta en algunos tipos en particular y se presentan fundamentalmente en algunas regiones del cerebro, y eso hace que generalicemos que algunos neurotransmisores son excitatorios mientras que otros neurotransmisores son inhibitorios. Pero si entramos a ser estrictos en el concepto, realmente sería un error. Un neurotransmisor no es excitatorio en sí, sino es el efecto sobre el receptor el que tiene efecto, valga la redundancia, excitatorio o inhibitorio. Y aquí, por ejemplo, vemos la acetilcolina, este primer neurotransmisor que les señalo aquí. Fíjense que tiene distintas familias de receptores. Por ejemplo, tiene receptores muscarínicos y tiene receptores nicotínicos. Pero dentro de los receptores muscarínicos hay distintos tipos de receptores. Hay receptores M1, M3, M5, y cuando la acetilcolina actúa sobre este tipo de receptores muscarínicos, el efecto es excitatorio. Sin embargo, cuando la acetilcolina actúa sobre este otro grupo de receptores, también muscarínicos, pero son diferentes, el efecto es inhibitorio. Por lo tanto, ahí es donde quiero que, al final, por ejemplo, vamos a seguir diciendo que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio, pero quiero que sean estrictos y consecuentes para que el día de mañana sepan que el glutamato en sí realmente no es un receptor excitatorio. De hecho, si observan aquí el glutamato, hay un grupo de receptores sobre los cuales, cuando actúa el glutamato, el efecto es inhibitorio. Sin embargo, la densidad de ese grupo de receptores en el cerebro es extremadamente baja y solamente en algunas áreas en particular. Por lo tanto, los que predominan son este grupo de receptores a lo largo de todo el cerebro, y por eso se nos hace muy fácil decir que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio. Algo similar pasa, por ejemplo, con el GABA. Pero recuerden, el efecto neto no es específicamente del neurotransmisor, sino del efecto conjunto del neurotransmisor sobre el receptor. ¿De acuerdo? Por eso es que, y esto quiero como que hacer énfasis, porque de repente es muy fácil después o muy simplista decir, este paciente está deprimido, pues si este paciente está deprimido, algunos estudios sugieren que es que tiene la serotonina baja, pues sería muy fácil ponerle un medicamento que aumente la biodisponibilidad de serotonina, ¿no? Y sin embargo, se va a encontrar en la práctica clínica que hay un montón de pacientes deprimidos que tú le pones cualquier inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y el paciente no sale de su depresión. Porque el proceso es extremadamente complejo, no es tan simplista, ni la acción de los neurotransmisores es tan simple como uno se lo puede imaginar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nada más que para mencionarles, aquí tienen un grupo de neurotransmisores como la acetilcolina, los neurotransmisores de naturaleza aminoacídica, que ahí tenemos al GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico, la glicina, el glutamato, tenemos las aminas biógenas como la dopamina,
como la histamina, como la serotonina, la adrenalina, y tenemos otro grupo de neurotransmisores que le llamamos neuropéptidos, entre los que tenemos los péptidos opioides, como ya veremos más adelante, que están muy relacionados con el mecanismo de analgesia en el cerebro, y así sucesivamente hay otro grupo de neurotransmisores. Pero ya luego, cuando profundicen, cuando estudien, se van a dar cuenta de los distintos efectos que tienen los neurotransmisores sobre distintas familias de receptores. Entonces, ya con esto concluyo la clase de hoy, nada más que hacer un recordatorio de todo lo que vimos. Hablamos del concepto del sistema nervioso, cómo se clasifica, platicamos un poco acerca del cerebro, de sus componentes y de la corteza cerebral, por sus distintos giros y surcos, los lóbulos en los que se divide. Hablamos del tejido nervioso, de cuáles eran sus propiedades, sus componentes y cómo se organizaba, así como las neuronas y su contacto anátomo-funcional que se conoce como sinapsis. Y ya finalizamos con algunos ejemplos de neurotransmisores y su efecto sobre distintas familias de receptores. Entonces, con esto concluimos el tema de hoy, haciéndole la invitación para la siguiente semana, el tema 2, que vamos a platicar acerca del origen y desarrollo del sistema nervioso.